Buenos días a todos. Hoy es martes 21 de octubre. Muchas gracias a los que estáis conectados. Este día empezamos desde el Hospital de Salamanca. Le doy la bienvenida al doctor Ignacio Cruz, a Ana Lafor y a Candela Pérez del Villar, que va a estar en imagen. Y nos va a acompañar como moderador a José Mi Vega del Hospital de Gijón. Acompaño a todos también a hacer preguntas o a participar. Tenéis una opción debajo de la pantalla donde levantéis la mano y os podemos abrir el micro y la cámara. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, bienvenido y disfrutar de Salamanca. Ahora les estamos escuchando, buenos días. Hola, ¿nos oís, Hola Alejandra? Ignacio, que Sí. sí, que Es justo que no os sabíamos, vi, bueno, sí, bueno, no sé qué pasó. Bueno, da igual, ya estamos. Bueno, os pues había dado la nada, bienvenida, así que sí, Sí, no, sí, os sí, hemos nosotros, escuchado. que nosotros nos oíamos. O sea que, bueno, pues nada, pues en primer lugar, muchísimas gracias por participar, por invitarnos a participar otra vez en este Lambre Week. Ya no sé las ediciones que van, pero siempre hemos participado y es un verdadero placer y una gran iniciativa por parte de SMT. Como ya presentaste a la gente, bueno, Ana Lafón es la que está conmigo, Marga de enfermera, y no está Candelas, está Cristian. Vale, os vamos a presentar en un momento el caso de forma rápida. David, ¿puedes cambiar a la presentación? Vale, pues entonces, vale, Sí. vete pasando. Nada, el caso que vamos a hacer es un paciente que tiene 65 años con antecedentes de fibrilación auricular paroxística que se le había hecho ablación en 2 ocasiones. Está en tratamiento con edoxaban 60 miligramos y pues ha tenido varios episodios de hemorragia digestiva que se relacionan con pólipos múltiples que tiene. Entonces, por este motivo nos lo remiten a la consulta para hacerle el cierre de orejuela y en la consulta, bueno, le hicimos un eco que tenía una FEBI normal y no tenía valvulopatías. Aquí podéis ver la planificación del trimesio con el TAC que le hicimos. Es una chicken wing que tiene un lóbulo proximal y ahí podéis ver las medidas aproximadas que tiene el ostium y el landing zone. En principio tenemos como plan irnos después de ese lobulillo proximal que tiene. Las medidas aproximadas del landing zone son de 22 por 16 y luego tiene un ostium que tiene 31. Como principal complejidad de este caso, pues ese lobulillo proximal que le da una puntuación de 1 en la clasificación de la ELAC. Así que nada, con estos datos pues estábamos dudando entre un lambre especial de un 22-34 o un 24-36, pero bueno, ahora repetiremos las medidas porque en el eco nos da un poquito menos, le hemos estado pasando el suero y ahora pues decidimos la medida final del dispositivo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, como comenta Ana, el único punto a discutir es qué tipo de dispositivo usar cuando tenemos un lóbulo proximal como este y pensamos que el hambre, sobre todo el hambre especial, es un dispositivo ideal para este tipo de morfologías. Como decía Ana, ahí os está enseñando Cristian un poco las medidas que tenemos, son un poco más pequeñas que lo que se ve en el TAC, cosa que es bastante habitual. Pero nosotros, por estrategia, por defecto, cuando inyectemos, que vamos a inyectar, vamos a hacer 2 proyecciones, pues volveremos a medir, porque muchas veces, sobre todo estas orejuelas de este tipo, con mucho pectinio, cuando inyectas, crecen mucho. Entonces, bueno, estamos ya preparados para transectar. Nosotros hacemos un único acceso venoso, usamos anestesia local y mínima sedación y estamos usando la sonda micro, en este caso es la 2D, porque bueno, ha habido un problema, la 3D la teníamos el otro día, pero hoy no la hemos podido tener y vamos a hacer la punción. Ahí estáis viendo, ha hecho la punción habitual, vamos a intentar hacer una punción que sea sobre todo inferior, eso es lo fundamental. Entonces estáis viendo ahí, es un eje de bicaba, está muy inferior y ahora va a cambiar a un eje corto Cristian y estamos, bueno, estirando a posterior, a ver que nos vemos ahí. Estamos como posterior, sí, posterior de sobra, yo creo que es un sitio perfecto para hacer la punción. Y ahí está pasando. Ya tenemos la punción y nosotros siempre hacemos lo mismo. No tenemos presión. Es que no tengo resistencia. Ahí está. Bueno, entonces nada.
Función estándar, bueno, por supuesto, cualquier comentario que tengáis. Nosotros siempre ponemos la heparina, toda la heparina después de haber cruzado. En este caso, como estábamos esperando para conexión, habíamos puesto 2000 de heparina para que no se nos formen trombos en la vaina. Y ya ponemos toda la heparina. Usamos por defecto BRK XS y de vaina usamos la SL0 porque vamos a ir a la vena pulmonar superior izquierda simplemente con un mínimo movimiento hacia posterior. Siempre explicamos lo mismo, la orejuela es posterior, perdón, la vena pulmonar es superior y posterior con respecto a la orejuela, entonces con un mínimo giro a posterior deberíamos ser capaces de entrar en la vena pulmonar. De hecho, mira, ahí está, dentro de la vena pulmonar, sí, ahí está dentro de la vena pulmonar. Y ya vamos con la vaina del hambre, siempre usamos la misma. Sabéis que para medidas muy pequeñas, aunque ya no sé si la compañía las sigue sirviendo, existe posibilidad de usar vainas más pequeñas, pero bueno, la estándar y la que usamos todos es la de 10 French, 30 a 45. Josemi, te veo muy callado para lo que eres tú. No tengo mucho que decir porque, bueno, habéis hecho una función perfecta. O sea, ¿qué os voy a decir yo a vosotros? Que fuisteis los que nos habéis enseñado a nosotros a cerrar orejuelas, ¿no? Que es un placer estar y nada, que de momento, pues, absolutamente de acuerdo en lo que vais haciendo, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, puedes felicitar a Ana y ya está. Vale, bueno, vamos a la vena pulmonar superior izquierda, lo habéis visto, hemos avanzado la vaina y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar dejarla ahí, retiramos el dilatador y vamos a poner una llave para poder avanzar Vamos a poner la llave y vamos a avanzar el pigtail. Nosotros usamos esta estrategia por defecto en cualquier tipo de cierre de orejuela. O sea, nos da igual que estemos usando este dispositivo que cualquier otro dispositivo. Pensamos que la manera más segura de entrar en la orejuela es siempre con el pigtail por delante. Entonces ahí lo que vamos a hacer ahora es avanzar un pigtail. Vamos a avanzar un pigtail de 5 French y vamos a meterlo dentro de la orejuela. La otra cosa, que es lo que comentaba José, que bueno, yo sé que vosotros tenéis experiencia con Lambre, también habéis usado Flex, y entonces en morfologías de este tipo, con lóbulo proximal, probablemente sea más razonable usar un dispositivo tipo disco. El tema también, dentro de los de discos, sabéis que una ventaja que hay del Lambre es que tenemos lo que ellos llaman especiales, que para nosotros de hecho no son los especiales porque es los que usamos de forma rutinaria. El dispositivo que más Para usamos mí, nosotros... yo tengo que decir que también es el habitual, el especial, porque sí. estamos, bueno, yo creo como vosotros, acostumbrados a ponerlos profundos y es la manera de cubrir todo el ostium. Y bueno, pues para nosotros sí, yo creo que de los habituales no tengo tanta experiencia como vosotros, pero creo que he puesto 1 o 2, ¿no? de los que no son especiales. Sí, nosotros ya, bueno, yo creo que aquí en el Lambre Week sobra decirlo porque todos lo sabéis, pero bueno, por si hay alguien que se conecte o alguien que lo vaya a ver grabado, que tenga menos experiencia con Lambre, hay que entender que el mecanismo de oclusión del Lambre es con la parte del disco. La umbrella, aunque va recubierta la parte distal, fundamentalmente lo que hace es que da estabilidad al disco. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que el disco tape la entrada. Por eso casi siempre usamos especiales. Un poquito. Vale, es que te veas. Casi siempre usamos especiales para asegurarnos que cubrimos todos los... Sí, desde eso. Para ahí lo que hemos hecho, simplemente hemos bajado, como habéis visto, desde la vena pulmonar. Ana lo que ha hecho es tirar y hacer un movimiento antihorario para ir anterior y estar metida. Aquí vamos a hacer la posición caudal oblicuo a derecha. He puesto un poco más de lupa y vamos a hacer una primera inyección. Nosotros siempre, no pone más, lo he hecho. Nosotros siempre nos gusta hacer una inyección para tener una idea de dónde estamos. A veces cuando voy a sitios que son electrofisiólogos no les gusta lo de la inyección, pero a nosotros nos parece que da mucha información. Vamos, sí, nosotros también hacemos vale, bueno. Para sí, medir, bueno, ahí vamos. está. Sí, ahí estáis viendo, bueno, por la misma morfología que veíamos en el TAC, lo que podemos hacer a veces, sobre todo un pequeño truco, cuando estéis viendo ahí
que veis que lo que es el ostium se rellena un poco menos, lo que hacemos es mantenemos el píxel y retiramos un poquito la vaina para que se pueda rellenar un poco más la parte proximal. Un poco. Ahí Ana mantiene el píxel, retira un poquito la vaina y vamos a hacer una inyección para ver un poquito más el ostium. Vamos a grabar ahí. Bueno, veis ahí que se ve claramente lo que os comentábamos del lóbulo que tenemos más proximal, que lo ideal sería pues intentar cubrirlo con un dispositivo tipo tapón como el Flex. Eso a veces podría ser un poquito complicado porque tienes que tener mucha mano para dejarlo justo al nivel de los que vamos a hacer una craneal. Probablemente aquí no aporte mucha información, pero como en el TAC parecía bastante oval, pues vamos a intentar hacer la inyección a ver cómo de oval es. Queda un poquito antihorario, avanzar un poco. Vale. ¿Ves? Parece que un poquito antihorario, que si no se te va a salir. Vale, vamos a grabar. Vale, y vamos a hacer la otra inyección. Vale, se ve bastante lo mismo. Parecía en base al TAC que era más tubular, pero como os decía, nosotros, aunque le hemos pasado un poquito de suero, cosa que no era la estrategia habitual, pues mirar, hemos hecho 2 inyecciones con 10 de volumen, o sea, hemos metido 20 en la orejuela, más el test, probablemente hayamos metido 25, 30 cc, que a mí me parece que eso expande más la orejuela que 200 de suero salino por una vía periférica. Bueno, pues Cristian, les puedes enseñar las medidas. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una medida con angio, lo que hemos hecho, y que Cristian nos vaya enseñando, bueno, pues las medidas que él tiene, aunque las vamos a repetir. Vale. Una vez, después de la inyección y da la sensación de que a lo mejor está un poquitín más expandida la orejuela, podemos hacer in vivo las medidas otra vez, como 0. Si consigo, ¿me podéis poner el arco rayo? Vale. Es que aquí parece mucho más pequeña de las dimensiones que se habían dado en el TAC. A ver. Bueno, nosotros, no estáis viendo, pero mirad, la primera medición que nosotros hemos hecho, aquí en la craneal, que sería equivalente a 45, nos da 17 o por ahí. Vamos a hacer otra segunda. Mi idea, como os dije, aunque el TAC da un pelín más, siempre ha sido plantear un 20 o un 22. Entonces, bueno, vamos a ver ahora decidir. Yo no sé, Josemi, o alguien que tenga ahí alguna pregunta. Yo sé que tú vuelves a medir siempre en angio, pero bueno, hay gente, sobre todo gente que usa sonda micro 3D o gente que todavía usa la sonda habitual, que no tienen imagen pre, y sin imagen pre hay gente que ya va directamente con las medidas decididas, incluso gente que usa ICE, con el ICE, ahora con el ICE 3D, si existe posibilidad de ver realmente las medidas con MPR, pero probablemente si estás usando 2D, pues merezca la pena el intentar hacerlo. Bueno, estáis viendo ahí, Cristian está haciendo sobre todo medidas del ostium. Las 2 que he sacado yo, a mí me ha dado 17 por 20. Vamos a ver si Cristian saca alguna medida que sea un poquito más grande, porque ya os digo, la idea nuestra es plantear la posibilidad de poner un 20, que sería 20-32 en este caso. Vale. De todas maneras, otro truquillo que hacemos ahora cada vez más es ponemos el pigtail, pisa un momento, ¿no? Ponemos el pigtail donde pensamos, échanos un test. Vale, mirad, si os dais cuenta, ahí vamos a grabar ahí uno. Graba. Vale, os dais cuenta que lo que hago es uso el borde proximal del pigtail para que en eco tengan una referencia de dónde lo vamos a implantar. Os dais cuenta de que probablemente las medidas que está sacando Cristian, que por eso salen más pequeñas, está más distal que donde nosotros queremos poner el dispositivo, porque ahí claramente lo estáis viendo que nosotros queremos ponerlo justo antes del lóbulo ese proximal. Entonces, cuando no concuerdan las imágenes de angio, como estaba pasando, nuestras medidas en angio con las medidas que tiene Cristian, lo que hago es coloco el pigtail para que él tenga una referencia. Mira, ¿ves, Cristian, dónde está el borde proximal del pigtail? Pues más o menos ahí donde podemos poner. Porque realmente es verdad que la imagen de eco parece que debería ser más abajo, que es donde le estaba midiendo, pero si os dais cuenta, el borde del pigtail, el borde proximal, está más proximal de lo que... Mira, ahí. Entonces eso a veces
sobre todo cuando estás usando 2D y no tienes muy claro dónde es un pelín más arriba. Ahí. Sí, y orejuelas tan profundas que, que depende de dónde midas, claro. pues, te puedes ir a una medida más pequeña, ¿no? Sí, es muy profundo. Mira, ahí abierto del todo, en ese frame, has tenido un frame ahí que abría, ahí. Es que, bueno, es verdad que normalmente es más sencillo, pero el usar el píxel como referencia, bueno, pues te permite, ahí por lo menos ya estamos en medidas de 17, 18, que es más o menos lo que estamos sacando nosotros. Como os digo, yo aquí midiendo nuestro he sacado 17 por 20. Con 17 por 20 probablemente lo más razonable sea poner un 20-32. Mira, Cristian, si sacas otra, y en principio yo creo que es congruente con lo que queríamos en el TAC. El único tema es que en el TAC el Ostium nos estaba dando en torno a 29-30. Con un 32 vamos a estar un poco justos, pero bueno, pero es lo que hay. Si pudiésemos poner un 22, pues sería 34, o sea, ganaríamos 2 milímetros más de disco, que puede que sea justo lo que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a ver si saca otra medida y decidimos. Aquí, Ignacio, lo más tricky es cubrir, ¿no? Ese receso que tiene proximal la orejuela, ¿no? Sí, se ve claramente, sobre todo. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es pasar un poco de suero para ver si crece un poco más la orejuela, para intentar que las medidas sean congruentes, porque si no tenemos medidas que sean congruentes no tiene mucho sentido. Lo mismo es justo donde el lóbulo es, Cristian. ¿Te ves ahí el borde proximal del píxel? Se ve, sí. Mira ahí justo donde está el lóbulo ese. Mira ahí donde el lóbulo, ahí donde está más abierto, porque tiene que ser esa medida. Sí, el único tema, hombre, vamos a ver, si aquí pusieses un flex, probablemente tu medida sería justo donde está el lóbulo ese proximal, ¿sabes? Pero sin ser flex, medida está el lóbulo. Sin ser el flex costaría mucho que tapase el lóbulo proximal. Aquí nosotros hemos escogido esto, sí, un poco menos. Nosotros hemos escogido porque pensamos que Sí, yo creo que claramente es mejor. el disco, el dispositivo de disco es más acertado aquí que el dispositivo solo de eso, el paraguas, ¿no? El Bueno, vamos cajón. a hacer la última, mira, vamos a hacer la última inyección y vamos a decidir ya. Vale. Vamos a grabar. Vamos a ver. No teníamos suero, como estaba pasando suero, vamos a hacer otra. Vamos a ver. Bueno, incluso ha crecido un poco, ¿eh? Ha crecido, vamos a hacer la última. Sí. Mira, Cristian, que he movido el píxel. Vale, esta es la última que hacemos. Voy a hacer la medición y decidimos. Ignacio, ¿usas el Pictail como para hacer las marcas? Claro, para que ellos sepan dónde medir. ¿Usas las marcas de la vaina? No, uso el Pictail. Yo también, bueno, sí. el tema es que si tienes 3D y usas MPR, tienes la referencia de la CX. Si no usas MPR, sobre todo las proyecciones caudales, no tienes la referencia de la CX. Al no tener la referencia de la CX, a veces puede hacerse complicado el saber dónde vas a implantar. De todas maneras, yo creo, muchas veces echamos mucho rato a la discusión de qué dispositivo poner o no, y luego yo creo que de poner un 22 a poner un 24 tampoco hay mucha diferencia. Las medidas que me siguen saliendo a mí aquí son 19, sí, pero un pelín más, pero no más de 20 en ninguna. Entonces creo que vamos a poner yo creo que un 20. Tú no sacas más de eso, ¿no, Cristian? No. Ahí está, vamos a poner un 20-32. Bueno, el montaje de esto no tiene mucha historia, sabéis que es sencillísimo de montar, que viene desmontado, simplemente tiene un cargador. Bueno, no, déjalo porque la cámara está apuntando. Bueno, que simplemente abrimos el dispositivo, no viene montado como otros dispositivos, pero es simplemente coger la rosca, lo enganchas y ya está.
Un poco. ¿Claro? Vale. Bueno, nada, lo que ya hemos montado el dispositivo, voy a avanzar la vaina. Lo que hago siempre es dejar la vaina distal, porque es mucho más fácil siempre venirte a proximal que luego avanzar. Siempre lo metemos lavando para no tener ningún tipo de embolia aérea. Estas llaves a veces no son totalmente estancas, lava. Entonces nosotros avanzamos y durante todo el avance vamos purgando con suero y siempre nos preocupamos de tener la vaina por debajo de la altura del corazón. Lo metemos entre las piernas del paciente para tener presiones. Bueno, no os hemos dicho, pero todas las presiones que hemos medido de presión en la aurícula izquierda estaba en torno de media 13, 14. ¿Lava? Bueno, ahí estáis viendo, ahí estoy avanzando. Sí, vale, ya. Ahí estoy avanzando el dispositivo, ahí lo estoy avanzando hasta la punta y ahí en ese momento ya sujeto cable y retiro dispositivo. ¿Vale? Ahí nos está viendo Cristian más o menos en la zona donde queríamos implantar. Voy a hacer un pequeño test porque yo creo que estoy un poquito distal. ¿Ves? Bueno, ahora va a costar porque... Vale, ¿ves? Vale, veis que estamos un poquito distales. Vale, lo que estoy haciendo, parece que una de las patillas estaba enganchada, entonces siempre tienes que volver otra vez, recapturo, retiro para que las patillas estén más libres. Vale, échame un test. Vale, yo creo que ese es el sitio donde queríamos. Mira, ese es el sitio donde queríamos soltarlo. Ese es el último test. Veis que estamos justo distales al lóbulo proximal y en la zona donde queríamos. En eco también parece que estamos distales al lóbulo S y ahí lo que voy a hacer ya es ir retirando vaina para ver si conseguimos que el dispositivo se dé la vuelta. Esa es la imagen ideal del lambre, quiere decir que la umbrella se ha dado la vuelta a todos los ganchitos y que los ganchitos, la marca distal de los ganchitos esté a la altura del conector entre umbrella y disco. En eco hay dudas de si más en la parte posterior están enganchados, yo creo que sí, pero en cualquier caso lo que vamos a hacer es sacamos el disco y cuando saquemos el disco y demos tensión, pues veremos si está enganchado o no. Ahí estáis viendo que el disco está proximal, ponte una de 45 para verlo, veis que tiene tensión y que está tapando totalmente la orejuela, que era donde lo queríamos poner. Esta es la imagen, cuidado que está con la mano. Esta es la imagen que a nosotros nos gusta, a ver si saco alguna proyección que se vea bien del todo. La imagen ideal del lambre es algo así, o sea, que tú veas que todos los ganchitos se han dado vuelta, que están a la altura y que el disco tiene tensión. Cuando el disco tiene tensión, veis esa forma que es más cónica y que está tirando hacia adentro. Voy a tirar, ¿vale? Porque la única duda que tenemos de este implante, que yo creo que está bien, es si los músculos, si los ganchitos de la parte posterior están enganchados. Si no estuviesen enganchados, haría una recaptura con un nuevo tiro, ¿vale? Ahí lo que estoy haciendo es tirar de la vaina y aquí lo que hacemos es tirar realmente, como estáis viendo ahí. Hay mucha gente que le da miedo esta maniobra, pero si los brazos, si los ganchitos se han dado la vuelta, en principio no es una maniobra peligrosa. Es mucho más peligroso el darle movimiento, porque cuando tú le das movimiento, los ganchitos que están por fuera pueden rasgar la orejuela. Si tú haces esto está sujeto porque los pectinios están enganchados en los brazos de la umbrella. Entonces estáis viendo que no se viene, que está enganchado, pues nada, ya le quitamos tensión, que Cristian compruebe que no tenemos leak y habríamos terminado. Puntos importantes de esto, bueno, pues yo creo que la elección del dispositivo, que sea un dispositivo de disco, es la elección adecuada. Segundo punto, a veces las mediciones no son tan sencillas, sobre todo porque en TAC yo creo que muchas veces se sobreestima, por eso siempre repetimos el truco de usar el pigtail como referencia, sobre todo en ecos 2D, para que ellos sepan dónde están midiendo. Y tercer punto, la decisión del tamaño. Nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, no vamos con rangos de compresión altos, vamos prácticamente a nominal. Sabéis que tenemos una medida de 17 y 18, otra de 20,
y con esas medidas pues hemos escogido un 20. Si vas mucho más por encima, probablemente la umbrella no tiene suficiente espacio para desplegarse de forma correcta y te queda separación entre el disco y la umbrella, que eso lo que hace es que al final tengas el disco levantado. Bueno, vamos a soltarlo. Para soltarlo, pues acerco vaina, le doy un poquito de tensión al cable, va a cabecear. A veces la gente me dice, ¿cómo sabes cómo va a cabecear? Si os dais cuenta, voy a volver a grabar, no está en el mismo Sí, ángulo. eso iba a preguntarte yo ahora, ¿no? Que si piensas que se te va va a bascular un poco, ¿no? porque siempre donde tienes conectado el tornillo va a intentar ir al mismo eje donde está conectado la umbrella al disco. Entonces, aquí no es inventar, va a cabecear hacia la parte posterior. Ahí estoy dando vueltas, mantengo un poquito de tensión, pero lo esperable es eso, que se meta del lado. Ahí veis lo que ha hecho, que era lo que ya preveía yo que iba a hacer. O sea, esto no es cuestión de inventarse. El dispositivo siempre tiende a que las dos marcas, la que conecta disco con umbrella y la que conecta el tornillo, pues estén colocadas. Bueno, estáis viendo que ha quedado muy bien, tiene tensión, está tapando todo y muy estable. Entonces, nada, vamos a terminar con... aquí, Ignacio, cuando... Bueno, si se ve muy bien en el eco, pues mira, si se ve muy bien en el eco no lo suelo hacer. Y el problema que hay aquí es que esta vaina es 30-45. Entonces, al ser 30-45, en el momento que yo le he quitado la tensión, la vaina prácticamente seguro que está apuntando hacia la pulmonar. Puedo hacerle una inyección a ver si estamos, pero creo que vamos a estar fuera de plano. Luego, una cosa muy importante, ¿vale? Mirad, esto lo he visto una vez en un centro. No habían apretado bien la llave, tenían el cable suelto y al no apretar bien la llave han hecho una inyección con mucha fuerza, con mucho volumen, y se les ha salido, a ver qué piso, se les ha salido así, pero disparado a la pared de la aurícula el cable. Entonces, si queréis hacer inyección, que yo normalmente la hago, o quitas de todo el cable o tienes esto bien cerrado. Eso es un punto importante. Bueno, vamos a hacer una mini inyección, pero ya os digo, yo creo que vamos a estar apuntando, sí, echa un poco de test, vamos a estar apuntando a la pulmonar, bueno, está apuntado a pulmonar, pero se puede ver. Venga, vamos a hacer la última inyección. Este señor tiene bien el riñón. Vale, pues veis que está perfectamente cerrado, que está tocando ahí y que el resultado es muy bueno. Vale, pues vamos a hacer punto en 8. Yo no sé si hay alguna pregunta o alguien de los que esté conectado. ¿Tú tienes algún comentario, Josemi? No, yo, bueno, nada, el procedimiento ha ido perfecto. Creo que has explicado perfectamente los puntos, ¿no? El tamaño. Nosotros es verdad que también medimos, bueno, aprendimos de vosotros, ¿no? Con el angio siempre, aunque tenemos las dos pruebas de imagen previas, el TAC y el ET, volvemos a medir. Solemos poner salino antes de entrar en la sala y las inyecciones para, bueno, hemos visto cómo ha crecido un poco la orejuela y luego lo tricky era cubrir ese pequeño lóbulo que tenía más proximal, que claramente por eso la elección del dispositivo de disco y yo no sabía el truco del pigtail, ¿no? Para localizar el implante y bueno, pues eso que es lo que me llevo, ¿no? Y nada, genial, Sí, que eso... ha quedado muy bien. Vale, perfecto, sí, lo del truco del pigtail es sobre todo a veces que uses 2D y no tienes referencia y no te coinciden las medidas muchas veces es porque la morfología de la orejuela hace que sobre todo en 135 te parezca que estás en el sitio pero realmente estás mucho más profundo. Esa es la razón por la Sí. cual uso el pigtail para tener una referencia extra y como tú comentabas, pues probablemente el punto fundamental es la elección del tipo de dispositivo y del tamaño. Si hubiésemos usado un dispositivo no especial, pues casi seguro que se nos habría metido. De hecho, en la inyección veis que está el borde anterior, está perfecto, pero está justo ahí. Si coges un dispositivo más pequeño, sí, sí. Probablemente no hubiese llegado. Yo siempre digo a la gente es que si tú tienes un ostium que la medida sea 28 mínimo para taparlo, mínimo necesitas un 34. Hay que contar con que esto es cónico, entonces al tener tensión ya es menos medida y luego en cuanto no esté justo en el eje del medio y se mueva para un lado o para el otro, pues pierdes capacidad de cierre. Bueno, yo creo que hemos cumplido el horario y que está todo. No sé, Ana, ¿qué les hago? Y luego lo has dicho, ¿no? Importante en este dispositivo la tensión, ¿no? Que es lo que mantiene el dispositivo estable. Y lo de tirar, la verdad que yo también tiro bastante. No haces como con otros dispositivos, que es el tactest, ¿no? De empujar y tirar, sino sujetar
con mucha tensión y bueno, pues nada, ha quedado perfecto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. En No Salamanca, tenemos ningún... aún queriendo ir lento, van rápido. O sea, ¿Pero cuánto tiempo teníamos, Alejandra? 1 hora. Pero yo sé que Bueno, habéis sido súper lento. En 1 hora nos da tiempo a hacer 2. Sois unos Bueno. cracks. Nada, excelente resultado, muchísimas gracias. Posiblemente podremos empezar a las 10 menos 10 con el siguiente caso en el San Pau. Pero bueno, así damos un pequeño break para el café. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Josemín. Gracias a todos. Gracias a SMT por la invitación. Un saludo a los chicos de Salamanca. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Un abrazo.